Buenas noches, mi nombre es Michelle Guerra Castro. Esta exposición voy a hablar sobre el algoritmo BFS, cuyo significado es Brea Fish Share o búsqueda en amplitud. El algoritmo es uno de los más importantes dentro de la informática y la inteligencia artificial, porque permite recorrer estructuras como grafos y árboles de manera organizada. Su principal característica es que explora los nodos nivel por nivel, es decir, primero revisa lo más cercano antes de avanzar hacia los más lejanos. Gracias a esta estrategia, BFS es capaz de encontrar el camino más corto en grafos no ponderados, donde todos los caminos tienen el mismo costo. ¿Qué es el algoritmo BFS? Conocido como Brea Fish Year, es uno de los más utilizados en recorrer grafos y árboles de forma organizada. Su principal objetivo es visitar todos los nodos, comenzando desde uno inicial y explorando primero aquellos que se encuentran más cercanos, antes de avanzar a otros niveles. A diferencia de algunos algoritmos más avanzados, BFS se considera una de las búsquedas no informadas, ya que no utiliza heurísticas ni información adicional para decir que cuál camino es mejor. En lugar de esto, sigue un orden logístico y sistemático de exploración. Una de sus mayores ventajas es garantizar y encontrar la ruta más corta en grafos no ponderados, lo que significa que todos los caminos tienen el mismo costo. Aspectos fundamentales de BFS. Entre los aspectos más importantes del algoritmo BFS debemos mencionar que su nombre completo es Brea Fish Year, traduciendo como búsqueda de amplitud. El algoritmo pertenece a la categoría de búsqueda no informada, ya que no posee información previa sobre el mejor camino a seguir. La forma en que trabaja consiste en explorar por niveles, revisando primero todos los nodos cercanos antes de profundizar. Para lograr esta orden, utiliza una estructura de datos llamada cola o king, que funciona mediante el principal FIFO, es decir, fish in, fish out, lo que significa que el primer elemento en entrar es el primero en salir. Este mecanismo permite mantener una exploración organizada y evitar perderse en caminos largos ni innecesarios. Gracias a esta estrategia, BFS puede garantizar encontrar rutas mínimas y recorrer todos los nodos accesibles sin dejar elementos sin explorar. Orígenes e historia del algoritmo. El origen del algoritmo BFS está relacionado con el desarrollo de la teoría de grafos en una de las ramas de la matemática, que estudia conexiones entre elementos. Desde los siglos XVIII comenzaron a investigar relacionados con trayectorias y conectividad, pero fue durante el siglo XX, con el crecimiento de la computación, cuando BFS comenzaron a adquirir grande importancia. Los científicos necesitaban algoritmos eficientes para explorar redes complejas de manera organizada y sistemática. Con el tiempo, BFS se convirtió en una herramienta clave en la área como redes de comunicación, sistemas de navegación y motores de búsqueda. En la era del Internet, este algoritmo fue especializado, útil para rastrear páginas web, conectar mediante enlaces. Actualmente sigue siendo fundamental porque sirve como base para muchos algoritmos más avanzados, utilizando la inteligencia artificial y la robótica y la navegación. Funcionamiento del algoritmo. El funcionamiento del algoritmo BFS sigue una serie de pasos organizados. Primero se selecciona un nodo inicial y ésta se marca como visitado para evitar revisarlo nuevamente. Después el algoritmo analiza todos los nodos vecinos conectados directamente al nodo actual y lo almacena en una estructura de datos llamada cola. Sigue siendo el principal FIFO. Posteriormente, se toma el primer nodo de la cola y se repite exactamente lo mismo. El mismo procedimiento. Este proceso continúa hasta encontrar el objeto o recorrer todos los nodos disponibles. Un aspecto importante es que BFS evita visitar
nodos repetidos, ya que esto podría provocar ciclos infinitos o pérdida de tiempo. Gracias a estas estrategias ordenadas, BFS puede garantizar encontrar el camino más corto cuando todos los movimientos tienen el mismo costo. Aplicaciones de BFS. El algoritmo BFS tiene una gran variedad de aplicaciones. El problema en reales, una de las más conocidas, es la búsqueda del camino más corto, entre dos puntos, en grafos no ponderados. Algo útil es la navegación y resolución del problema de rutas. También se amplía utilizando en videojuegos, donde ayuda a los personajes a controlar la inteligencia artificial a encontrar caminos eficientes dentro de mapas o laberintos sin quedar atrapados. Otra aplicación importante se encuentra en las redes sociales, donde BFS puede analizar conexiones entre usuarios, encontrar amigos en común o seguir conectados. Donde BFS pone ejemplos, plataformas profesionales puede utilizar este tipo de algoritmo para mostrar conexión cercana entre personas basándose a niveles de amistades. Aplicaciones de BFS. Además de las aplicaciones mencionadas, BFS también se utiliza para detectar componentes conectados dentro de un grafo, lo que permite identificar grupos de elementos relacionados entre sí. Esto es útil en redes eléctricas, sistemas de transporte, bases de datos y redes de comunicación. Otra aplicación importante es la detección de ciclos, es decir, rutas que regresan repetidamente al mismo punto y que podrían ocasionar errores en ciertos sistemas. También es muy importante encontrar BFS en resolución de laberintos, donde se representa como una matriz en la que cada celda corresponde a un nodo. El algoritmo explora posiciones cercanas hasta encontrar una salida y garantizar encontrar el recorrido más corto posible. BFS en el laberinto, un ejemplo práctico. Cuando BFS se aplica en los laberintos, primero se establece un punto inicial desde donde comenzaron la búsqueda. Después del algoritmo analiza las posiciones vecinas disponibles, como movimientos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Todas estas posibles rutas se almacenan en una cola para mantener el orden de exploración. Además, las posiciones ya visitadas se marcan para evitar revisarlas nuevamente y así impedir ciclos infinitos. Una vez que el laberinto se encuentra, el objetivo o salida reconstruye automáticamente el camino recorrido, desde el inicio hasta la meta. La principal ventaja de este método es garantizar encontrar la mejor solución posible, la razón por la cual se utiliza muchos videojuegos, robótica y sistema de navegación automática. Limitaciones del algoritmo BFS. A pesar de ser un algoritmo muy eficiente en ciertos casos, BFS también presenta varias limitaciones. Una de las principales es el alto consumo de memoria, ya que necesita almacenar muchos nodos dentro de la cola durante el proceso de exploración. En grafos muy grandes, esto puede generar lentitud y un alto uso de recursos computacionales. Otra limitación es que BFS no maneja correctamente grafos ponderados, es decir, aquellos donde los caminos tienen diferentes costos, ya que podría elegir una ruta incorrecta. Además, el algoritmo no utiliza heurísticas, lo que significa que no tiene una forma inteligente de estimar cuál camino es más prometedor, sino que explora de forma sistemática todos los nodos cercanos antes de continuar. Comparación BFS versus DBS versus asterisco. Finalmente, a comprar BFS, compararlos con otros algoritmos de DFS y asterisco, podemos observar diferentes importantes. DFS explora de los nodos de nivel y garantiza encontrar caminos más cortos, aunque consume bastantes memorias. En cambio, DBS o búsqueda de profundidad se enfoca en el recorrer largas ramas de antes de regresar, usando menos memorias, pero sin garantizar ópticas, como por la A asterisco utiliza heurísticas para estimar
cuál camino parece más conveniente, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y eficientes. En pocas palabras, podríamos decir que DBFS es un algoritmo organizado y DFS es un explorador profundo y A asterisco es un algoritmo de inteligencia orientada al objetivo. La elección entre uno o el otro dependerá siempre del programa que se quiera resolver. Voy a mostrarles un ejercicio práctico en Python, en Visual Studio Code. En Visual Studio Code le voy a dar una definición del grafo árbol. Esta primera parte que le muestro el código se crea en grafo o árbol que se utilizará en el algoritmo BFS. Cada letra que representa un nodo y la lista indica la conexión entre ellos. Como por ejemplo, el nodo A conectado con B y C. Esta estructura sirve para representar visualmente cómo se relaciona el nodo dentro del árbol. En esta sesión se implica el algoritmo BFS. Primero se crea una lista llamada visitados, donde se almacenarán los nodos recorridos. Después se utilizará una cola, que es la estructura principal del algoritmo. BFS funciona sacando un nodo de la cola marcado como visitado y agregado sus vecinos para seguir explorándolo. La característica principal en este recorrido se hace nivel por nivel, explorando primero los nodos más cercanos antes de avanzar al otro nivel. En esta parte se crea el grafo visual utilizando la librería NetworkX. Primero se crea un grafo dirigido y luego se agregan las conexiones entre nodos mediante los aristas. Esto permite representar gráficamente la relación del árbol para visualizar el recorrido. Después se asigna posiciones manuales a los nodos. Esto se hace para organizar visualmente el árbol y que pueda que quede más ordenado. Como por ejemplo, el nodo A se coloca arriba porque es la raíz, mientras que los demás se distribuyen por nivel para mostrar claramente la estructura del árbol. En esta sesión se asignan los colores de los nodos para diferenciar visualmente el nodo inicial. A aparece resaltado de color dorado. Algunos nodos finalmente aparecen de verde y los otros de azul claro. Esta ayuda a identificar más fácil los niveles y partes importantes del recorrido. Finalmente, en esta parte se genera el diagrama visual del árbol utilizando Matlim y NetworkX. Aquí se configuran aspectos como el tamaño de nodo, colores, etiquetas y fechas. Esas flechas, en esta parte, vamos a hacer la ejecución del recorrido de DFS. En esta parte se ejecuta el algoritmo comenzando desde el nodo A, que es el nodo inicial. Luego se imprime el recorrido completo realizado por BFS. El resultado obtenido como es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Esto demuestra que BFS explora el árbol por niveles y no profundiza inmediatamente. El gráfico ilustra cómo funciona la búsqueda en amplitud de BFS. BFS es un árbol jerárquico que indica en el nodo raíz A y se recorre primero todo el nodo de un mismo nivel, que quiere decir B y C. Luego avanza al siguiente nivel con sus hijos que son D, E, F, G y finalmente explora los nodos más profundos, que en este caso sería H, I, J, K, L, M, N, N, O. Este nodo garantiza que cada nivel completo se visite antes de pasar al siguiente, lo que hace ideal para encontrar el camino más corto en grafos no ponderados o para explorar estructuras de manera ordenada. En esencia, BFS se mueve horizontalmente por capas, asegurando que ningún nodo cercano
quede sin visitar antes de descender al nivel más lejano. En conclusión, el algoritmo BFS o Brea-Fish-Year es una herramienta fundamental dentro de la informática y la inteligencia artificial, ya que permite recorrer grafos y árboles de manera organizada y eficiente. Su principal característica es explorar los nodos nivel por nivel, lo que permite encontrar el camino más corto de los grafos. A lo largo de esta exposición pudimos ver que BFS tiene aplicaciones muy importantes en áreas como videojuegos, redes sociales, sistema de navegación, robótica y resoluciones de laberinto. Además, entendimos cómo funciona mediante el uso de una cola, siguiendo un recorrido estimado y ordenado y evitando repeticiones innecesarias. Aunque presenta limitaciones como un mayor consumo de memoria y la falta heurística, sigue siendo uno de los algoritmos más importantes y utilizando además de servir como base para explorar otros algoritmos más avanzados. Gracias.